precisamente de esta gestión es invitar a todos los estudiantes de carreras relacionadas, incluso arquitectos, ingenieros, porque se tiene, digamos, bastantes situaciones con clientes finales, gobierno, privados, etcétera, que desconocen lo que es el galvanizado. Entonces, bueno, yo estoy encargado del departamento de servicios técnicos y, bueno, estamos difundiendo en diversas áreas lo que es el galvanizado, porque sí, en todo el mundo el acero siempre es protegido por el SIC, es la mejor opción. Ya van a ver un poco más adelante el proceso en la planta. Voy a hablar un poco de generalidades del proceso, especialmente el pretratamiento, y después no me voy a meter tanto en lo de los aceros porque si no el ingeniero Enrique me ahorca, pero voy a hablar un poco también de los aceros y un poco más de materiales, digamos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. ¿Cuáles son los objetivos de galvanizado? ¿Alguien sabía qué es el galvanizado por inmersión en caliente? A ver, tú. ¿Sabes qué es el galvanizado por inmersión en caliente? Yo no que el material se recubre en una, digamos, como tina. Se sumerge la pieza y se va a recubrir, se le va a formar una capa de zinc, pero como tal no sé el espesor de la capa ni cuánto tiempo duraría. Eso lo va a tocar al ratito, lo de los espesores, pero sí, básicamente es eso. Yo también cuando entré yo decía, no es difícil, ¿no? Y realmente no es, en apariencia no es tan difícil, no es como meter un churro en el chocolate y ya te sale todo rojo de chocolate, pero el chocolate que se hace duro, no del otro que se hace aguado. Entonces sí, es exactamente lo que dice el compañero Emanuel. Entonces sí, se protege el acero contra la corrosión y bueno, la durabilidad va de acuerdo al lugar donde se ponga la pieza. Puede ir desde los 20 hasta los 100 años, hay evidencia todavía. Acabamos de ir a una conferencia en Berlín ahora. Estamos todavía en pañales, pero hay mucho por hacer y confío que se puede hacer con ayuda de ustedes siempre. El objetivo principalmente es proteger el acero de la corrosión y mantener las propiedades del acero por muchísimo más. Metales que se añaden al baño de zinc para, digamos, buscar menos espesor, buscar mejor escurrimiento, etc. Entonces, bueno, estos son los principales óxidos que hay que se producen pues cuando el acero se empieza a oxidar, y bueno, es por eso que se emplea ácido clorhídrico. Se puede utilizar también ácido sulfúrico porque es un ácido diprótico. ¿Saben qué es un ácido diprótico monoprótico? ¿No? Bueno, ¿no? Sí se los han enseñado. Sí, nada más que, bueno, algunos no llevan como tantas dosis de tiempo. No importa. Aquí yo estoy también para aprender de ustedes. Yo no sé todo, ni mucho menos. Entonces, un ácido monoprótico es el que tiene un solo protón. Un ácido diprótico es el que tiene dos protones. Por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿no? Que es H2, SO4. Los protones pues son los hidrógenos, ¿no? A grande grado. Hay quienes utilizan y se está, buscando tal vez sustituir el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico por ácido fosfórico, que es un ácido triprótico, entonces tiene más fuerza de decapado. El decapado es limpiar el acero de los óxidos de acuerdo a su solubilidad. Entonces, ya que es un ácido triprótico, pues va a limpiar más fácil los óxidos, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido porque Karina quiere que te dé muchísimos temas. Entonces voy a tratar de ir un poco más rápido. La limpieza del material son dos pasos. A veces, por el mismo proceso de los aceros, llega lleno de grasas, no animales, pero grasas que vienen en los aceros. Entonces, hay un desengrase y básico es el que se utiliza aquí. Algunas plantas también utilizan el ácido y también a temperatura ambiente. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Cómo es el desengrase básico? No voy a entrar mucho en detalles. Digamos que la grasa logramos que se saponifique, o sea que se divida en una parte polar y una polar. La polar va a ser arrastrada por el agua, entonces la grasa va a quedar flotando en la tina de hidróxido de sodio, que aquí se tiene a 70 grados centígrados. Y por lo general en todas las plantas, cuando se emplea el desengrase básico,
Es así como sucede, ¿no? Son 3 pasos: purificación, emulsificación y dispersión, ¿no? Esta presentación la van a tener. La otra también, nada más tengo que consultarlo con mi jefe porque hay una situación ahí entre asociaciones, pero sí lo van a tener porque son fines académicos. A mí no me importa. A mí me hubiera gustado que me compartiera el conocimiento, ¿no? Entonces, ya si ustedes tienen más dudas, pues me preguntan, ¿no? Voy un poco más rápido, perdón. Bueno, muchas veces vienen sustancias pegadas a los materiales, entonces se utiliza algún removedor de tintura. Entonces, por razones medioambientales, etcétera, etcétera, se está tratando ya de evadir eso. ¿Por qué? Porque tiene precisamente compuestos orgánicos pues, que perjudican el medio ambiente, ¿no? Entonces, a esa temperatura, cuando se mete a la sosa, a esa temperatura, pues se evaporan y pues evidentemente tiene repercusiones en las estructuras, ya lo van a ver, ¿no? Bueno, ¿cómo se controla la concentración? Fácil, es una titulación ácido-base, es bastante simple. La reacción es 1 a 1, digamos que... Bueno, no se ve, ¿verdad? Bueno, claro que no, que tonto. Entonces, bueno, la reacción es 1 a 1, 1H contra un protón, entonces 6 milimoles, eso, nada más un ejemplo. 6 milimoles de cada uno, 1 milimol de cada uno va a producir 1 milimol de cloruro de sodio. No tienen que anotar, no se pongan atención, es mucho más práctico. Entonces, bueno, va a ser así fácil. Los que están a cargo del laboratorio, pues ya lo han hecho miles de veces, es una calculación bastante fácil. Y bueno, se utiliza como indicador fenolftaleína, que el rango de Vire es más o menos 7, un pH neutro. ¿Por qué? Porque cuando neutralizas un ácido con una base, pH tiene que ser cercano a 7. Bueno, es nada más un ejemplo de cómo hacer un cálculo. C1V1 igual C2V2, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, el desengrase ácido ahí, digamos que es una combinación de ácidos. A veces se utiliza ácido fosfórico, ácido clorhídrico y ácido glicólico. ¿Para qué? Bueno, el truco aquí es la fuerza de decapado, va a ser un poco más efectivo que el ácido clorhídrico solo, y el ácido glicólico que se agrega es para precisamente penetrar y cubrir en los pequeños orificios, pequeños poros que hay en el material, para que después cuando pase la paila se descomponga y limpie perfectamente y haya una buena adherencia del zinc. Es importante también saber que bueno, estos productos muchas veces no se cuenta con una hoja técnica y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay en el producto. Entonces ahora, lo he dicho ya muchas veces al ingeniero Adrián, también no está aquí, está en la planta, pero siempre es mejor tener una ficha técnica con las composiciones exactas de estos productos para saber cómo se van a manejar los residuos, no sé si se combinan como manejo oficial, como residuos peligrosos, etc., ¿no? Todo eso, bueno, es un poco harina de otro costal, pero bueno, está la norma 052 y bueno, sí, siempre es importante tenerlo en cuenta. El decapado, como les decía, se utiliza un ácido con el fin de quitar todas las sales, todos los óxidos que haya en el material y que pase el material más limpio a un tanque de una preparación especial que se llama flux, que es una combinación de 2 sales. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en el decapado, que es precisamente eso. A través de un ácido limpiar el material de los óxidos y las sales para que pueda tener una buena adherencia. Es exactamente lo mismo, la titulación de un ácido. Cuando ya está bajando la efectividad de decapado o el ácido ya no está siendo tan efectivo, entonces hay que hacer una titulación, hay que ver a qué concentración lo tenemos para ver si lo reemplazamos, lo tratamos, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, es una titulación ácido-base 1 a 1, no hay la mayor... sí. Dentro de lo que son sus tinas, ¿cómo saben en qué parte de esas mediciones? Esa es una muy buena pregunta. Debido a la agitación que hay, pues casi puede ser en cualquier... Yo cuando llegué, honestamente yo también, que tiene que ser del centro, ¿no? Porque ahí es donde se va a tomar bien la muestra y va a tener un valor, digamos, más preciso. Como está en constante agitación, lo hicimos ya de diferentes puntos y sale lo mismo por la agitación constante que hay de los materiales. Es lo mismo exactamente el cálculo.
esto también es importante. Uno es cuidar la concentración de sales de hierro que hay en una tina, porque sabemos que a mayor concentración de las sales aumenta la presión de vapor del ácido clorhídrico, entonces pues se dañan las instalaciones y se daña la salud de los trabajadores, que es algo muy importante también que hay que darle seguimiento, ¿verdad, doctor? Hay que darle seguimiento siempre a todo eso, tener análisis también al día de concentraciones de ciertos metales, especialmente de plomo, ahora que se está tratando de sustituir. Y bueno, esto también es importante, agregar un antivapor o algún tipo de producto que impida que los vapores de ácido dañen las instalaciones y la salud. ¿Cuáles son los tiempos ideales de decapado? Bueno, hay una serie de parámetros a seguir y de pasos, pero bueno, digamos que Abel es el ingeniero Adrián Amaya, él es el encargado también de proceso. Y bueno, digamos que a temperatura ambiente un tiempo de decapado ideal es entre 2 y 5 minutos, no más. Entonces, si nuestro ácido está, digamos, entre 12 y 15%, está bien, ¿no? Entonces, unos 3-5 minutos con una concentración de hierro entre 60 a 120 más o menos. Máximo 80. La experiencia es diferente. Varía, eso sí, varía muchísimo de, por ejemplo, un tiempo de decapado, digamos, aquí que en la India, o eso sí es completamente cierto, ¿no? A veces dicen, no, es que ya está establecido eso, no, varía muchísimo por la humedad, por las condiciones, por la altura, por todo, ¿no? Esto es muy fácil, es lo que les comentaba, un protón contra 1H es 1 a 1, no hay ningún problema. Y bueno, de este lado pues es igual 1 a 1, es una neutralización 1 a 1. ¿Qué pasa con los ácidos polipróticos? Pues igual, ¿no? No es lo mismo, son 2 contra 1, en este caso el ácido sulfúrico contra un 1H, ¿no? Entonces, o 1 contra muchos. Entonces se necesita obviamente menor cantidad del ácido para neutralizar la sosa y, bueno, no viceversa porque es hidróxido de sulfuro, más bien los ácidos contra la sosa. El enjuague también es importante, ¿por qué? Porque por tonelada más o menos estamos nosotros arrastrando 10 litros de ácido. Por ejemplo, una vez que nosotros sumergimos la pieza en ácido, ¿pasa a dónde? Al enjuague, ¿no? Entonces estamos arrastrando 10 litros por tonelada más o menos, entonces hay que estar también controlando el pH del enjuague, ¿no? Para que no se nos vaya a acidificar y después vayamos a ir arrastrando ese ácido a las tinas de pretratamiento que siguen. Resto es súper interesante. Yo pensé que no era tan interesante, pero sí es muy interesante. Aquí sí hay muchas reacciones químicas, pero bueno, es una sal previa a la inmersión de la pieza en el zinc. Esta es una preparación a base de cloruro de amonio y cloruro de zinc. Diferente proporción, digamos aquí se usa una sal doble, se le llama. Hay un número que se calcula que se llama, digamos, que va entre 0.6 y 1.8, ¿no? No es más que la proporción de estas dos sales. Aquí se usa una sal doble, como ya dije. Entonces, lo que pasa con esta sal, qué triste, no están todas las reacciones, pero bueno, no importa. Lo que pasa es que, bueno, se sumerge la pieza en el flux y cuando se pasa a un horno, se seca. Entonces, todas estas sales se quedan pegadas, adheridas pues, a la pieza, y con el calor hay que cuidar mucho porque, bueno, los puntos de fusión de las sales son 280 y 180. La paila está a 450 más o menos. 450, 452, 445, entre 440 y 460, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, cuando se llega a estas temperaturas, la sal se descompone, entonces genera principalmente ácido clorhídrico. Entonces, como ya les había dicho antes, ese ácido penetra en los poros, entonces permite que el zinc se fije mucho mejor a la pieza, ¿no? Es importante cuidar, digamos, tener un control en la velocidad de la inmersión, ¿cierto? Porque, bueno, a los 280 grados y a los 180 descomponen, entonces debe de venir ahí. Pero bueno,
Esta sal, cloruro de amonio, es una sal, digamos que se descompone, la estructura atómica cambia, entonces la reacción no es lo mismo. Entonces, si nosotros excedemos, por ejemplo, en el secado, ¿a cuánto está el secado? ¿100 grados más o menos? 80 grados, entonces es muy por debajo de los 180, porque a los 180 esa sal se descompone y el camino que sigue para producir ácido clorhídrico antes de la inmersión ya no es el mismo, entonces hay que cuidar mucho. Esos 80 grados alcanza perfectamente, ¿no? Bueno, esto también es un parámetro que hay que controlar demasiado bien, la cantidad de hierro en esta tina de flux. ¿Por qué? Porque la cantidad de hierro va a generar, bueno, varios problemas. El más importante es el consumo de zinc. El zinc no es barato, entonces entre más hierro nosotros tengamos en esa tina, mayor va a ser el consumo de zinc. Aparte, que bueno, hay una discusión ahí entre que si produce dross o no dross. ¿Saben qué es el dross? No. Es una aleación de hierro con zinc, pero que es, digamos, un desperdicio de zinc que se produce por un exceso de iones de hierro en esta tina, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el nivel de hierro. El recomendable es 5 máximo, de acuerdo a muchos proveedores y de acuerdo a experimentos y estudios internacionales y todo, es 5, ¿no? Yo no puedo hablar de parámetros de las plantas porque son datos confidenciales, pero si ellos quieren, ellos les van a decir cómo tienen sus parámetros. Entonces, ya es cuestión de ellos, pero lo recomendable es máximo 5, ¿vale? Para que el consumo de zinc sea aceptable. La titulación es una titulación redox, óxido de reducción. ¿Saben qué es óxido de reducción? Bueno, entonces, aquí no va a ser 1 a 1. Aquí es 5-1, entonces, bueno, se hace con permanganato de potasio, ¿no? Y bueno, si quieren saber un poco más de eso, también pueden contactarme o contactar aquí al ingeniero para no entrar más en detalles y pasar a la siguiente. Bueno, esto no es nada del otro mundo. Muchas veces en las plantas se dice, bueno, se tiene que tener un pH de 0. Realmente el pH de 0 no te garantiza que vas a tener un buen decapado, no va en función del pH. Bueno, con las tiritas que se mide aquí en muchas plantas, o sea, siempre va a dar 0, porque obviamente la concentración es mayor a 3.14%, porque a partir de 3.14% para el ácido y a partir de 4% para la sosa ya da un pH de 0, entonces tenemos que tener, digamos, un electrodo más preciso para que el pH, digamos, sea menos 1.16 y tengamos una buena fuerza de decapado y de desengrase respectivamente. Lo que decía, hay que tener un instrumento más preciso para la medición de pH. A veces los métodos para hacer estas cuantificaciones, pues te dicen mezcla 2 litros y 3, no se necesitan. Realmente hasta por 1 mililitro podría ser, ¿no? A microescala, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces también es parte del ahorro, ¿no? Y de cuidarle evolución a todo. Entonces, bueno, estas fueron sugerencias que se hacen a los diferentes afiliados, porque bueno, evidentemente de planta a planta pues operan de manera diferente, ¿no? Unos un poco más limpios, otros un poco menos limpios, entonces bueno, muchas gracias por su atención y creo que todavía tengo tiempo. Sí, todavía tengo 12 minutos, entonces puedo hablar un poco de los aceros, no tanto, pero sí, voy a hablar un poco de los aceros y el galvanizado. Esto es muy interesante, porque aparte trae ejemplos prácticos. Entonces, bueno, a mí siempre me hubiera gustado que cuando iba a una planta, que casi no fui, me dieran Bueno, aquí viene algo interesante también, diría muchísimo más interesante, ¿no? Entonces, como ya les decía, el objetivo de la capa es proteger el acero de la corrosión y es parte de todos los días. Bueno, yo ahora que ya tiene 2 años más o menos que trabajo para la solución,
Antes yo pasaba en la calle y veía los postes y ya me da igual, ¿no? Ya está oxidado, ¿no? Pero bueno, tuve la chance de vivir en otros lados eso y yo decía, ¿por qué aquí no? Y yo no sabía por qué. Entonces ya ahora me di cuenta que no miren el techo. Eso se conoce como la flor del galvanizado. Entonces no son más que cristales de zinc que solidificaron en la superficie del acero. Aquí sí todo está galvanizado, ¿verdad? Toda esta estructura está galvanizada. Bueno, en la plata no tanto, obviamente por los ácidos, pero aquí sí, esto sí. Entonces, bueno, ya siempre me fijo, ¿no? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué es mejor? Bueno, uno, porque aguanta muchísimo más que los recubrimientos convencionales, te ahorra muchísimo dinero en mantenimiento, porque todo el mundo me dice, es que es más caro, ¿no? ¿Es más caro? No. A la larga es muchísimo más barato. Un ejemplo muy práctico, la Torre Eiffel, por ejemplo. En todos estos años que lleva se le han dado mantenimiento aproximadamente 18 veces. Entonces, si el acero hubiera estado galvanizado, si le hubiera puesto un recubrimiento, porque ya ven que a los franceses les gusta así, que se vea bonito, rosa y eso, entonces el mantenimiento hubiera sido solo de 6 veces aproximadamente, y el costo, lo que se hubiera ahorrado de mantenimiento son como 5 o 6 veces el costo de la torre, ¿no? Entonces, es importante saber ese tipo de cosas. No es más caro, sí brilla, no brilla a veces dependiendo del tipo del acero, ¿cierto? Entonces, incrementa la vida útil y no necesitas mantenimiento, ¿no? Hay elementos a considerar dentro de los aceros. ¿Va a hablar usted del rato de eso, verdad? ¿También? No, seguro. Me dejaron algo más más interesante. Más interesante. Hay ciertos elementos que se agregan a los aceros, ustedes lo saben, para darle dureza, para darle maleabilidad a veces, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos va a estar causando, no problemas, ¿no? Entretenimiento, ¿no? Es el fósforo y el silicio, ¿no? Principalmente, a veces manganeso, a veces también fósforo, silicio, manganeso, y a veces muy rara vez cobre, ¿no? Es casi imposible que haya eso. Pero ha habido escuchado casos. Sí, es que especialmente el acero, si lo fabrican nuevo, normalmente tiene nada más 5 elementos principales. Independientemente del hierro o el fierro, que es el primero, después es el carbono, manganeso, fósforo, azufre y silicio. Que por el proceso de elaboración del acero debe llevar el silicio para desoxidar. Entonces, son los 5 elementos principales y los que nos afectan principalmente en la dureza y la resistencia, que es la especialidad de ustedes, es el carbono y el manganeso. Y el fósforo y el silicio aquí en la planta nos afectan en la presentación de la pieza. Van a observar ustedes que la norma del galvanizado nos dice que este es un proceso que no es estético. Su objetivo, como lo dijo el ingeniero, es proteger la pieza contra la oxidación y alargar el tiempo de vida. Exactamente. Ya les platicaré un poco más adelante de los problemas que se han tenido y que, hemos explicado, pero parece que no entienden. Entonces es chistoso, ¿no? Repetir lo mismo tantas veces, pero bueno. Lo que pasa, en un acero ideal es tenemos el acero base y se van formando capas de zinc con hierro. Obviamente, entre más pegado al acero, mayor cantidad de hierro, y más al exterior llegamos a una capa con puro zinc, ¿no? Está el acero, la capa gamma, delta, zeta y eta, que es 100% zinc, ¿vale? Bueno, estas son las propiedades que tiene cada una de las capas. La capa eta es suave dúctil, que es la más externa, porque es, idealmente solo zinc. Posteriormente viene la capa Z, que es dura, frágil, la delta, dúctil, y la gamma es delgada, fuerte y frágil, ¿no? Entonces va a haber una serie de parámetros a modificar para jugar un poco con esto. No siempre hay aceros ideales, y más aún porque no siempre el cliente llega con un certificado de calidad. Entonces a veces te dicen galvanizado, ¿no? A mí no me importa. Entonces cuando sale una porquería, ¿quién tiene la culpa? El ingeniero Enrió, ¿no? Pero nunca el cliente. Entonces
Es un poco con lo que estamos batallando ahora. Estamos modificando también la norma para que todos esos documentos sean obligatorios, ¿no? Porque a nivel internacional sí se hace eso, sí se respeta. Llegan con un certificado de calidad y te dicen, esto es lo que tengo yo de acero, ¿qué es lo que puede pasar? Ah, bueno, esto es lo que puede pasar. Se puede disparar la capa, puede desprenderse, pues está excelente, adelante, ¿no? Pero aquí no se hace. Entonces es importante tener eso en cuenta. El proceso de corrosión del zinc en el medio ácido es simplemente, bueno, llega el protón, se genera hidrógeno y bueno, el zinc se oxida, ¿no? Es importante aquí decir que se produce hidrógeno, ¿no? Como les decía. ¿Saben qué pasa con el hidrógeno a 4% en la atmósfera? ¿No? ¿No? ¿Alguien? Explota. Entonces el que diga que se puede fumar en la planta y eso y que lo haga muy contento, pues cuidado, ¿no? El coeficiente de fugacidad del hidrógeno sí es muy grande, o sea, es muy rápida la manera en que se va a la atmósfera, pero si nosotros tenemos o estamos, por ejemplo, decapando una pieza con muchísimo tonelaje, mucho peso, y se alcanza ese porcentaje y alguien está fumando, ¡pum!, vuela. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Aunque no lo crean, sí es verdad, el hidrógeno es explosivo, sí, muy explosivo. ¿Qué es lo que pasa con el zinc y el oxígeno, el hierro y el oxígeno? ¿Conocen esta? Es una escala de predicción de reacciones de acuerdo a los potenciales, ¿vale? Entonces, es bastante fácil. Nosotros tenemos oxígeno de este lado y nosotros tenemos hierro, digamos así, hierro en estado basal. Y bueno, nosotros vemos que el zinc está mucho más en un potencial mucho más negativo. Entonces, digamos que entre más diferencia haya entre las especies, más rápido va a reaccionar, ¿no? Entonces, o va a haber una preferencia del oxígeno por esa especie. Entonces vemos que es muchísimo más fácil que reaccione el oxígeno con el zinc que con el hierro, ¿no? Por los potenciales nada más. Otra cosa también importante es cuidar de las aleaciones que hay en la paila, porque a veces se agregan ciertos elementos como el aluminio, digamos, para dar brillo. Entonces, si nosotros agregamos un exceso, ¿qué va a pasar? Reacciona primero con el aluminio que con el zinc, ¿no? Entonces va a haber un problema. Entonces hay que cuidar mucho las cantidades que se agregan de esos elementos, ¿no? Digo, este es uno entre muchos. Bien, esto es... Creo que todo el mundo le sabe en el mundo del galvanizado. Tenemos una curva de Sandelin de acuerdo al contenido de silicio, perdón. Entonces, digamos que un acero para que sea ideal para galvanizarse tiene que estar entre 0.15 y 0.3% de silicón. En Europa lo toman como la suma del silicón y el fósforo, porque el fósforo se encuentra en muchísimo menor proporción que el silicio, ¿no? Entonces, el primer pico de la curva se puede evitar agregando níquel, ¿vale? O sea, nosotros agregamos níquel a la paila, entonces podemos evitar que se disparen los espesores del recubrimiento, ¿no? Pero acá ya no funciona el níquel, entonces por eso es importante tener un certificado de calidad y saber los porcentajes que tenemos de silicio y de fósforo, ¿vale? Hay que dar también otros elementos, como el manganeso, como ya decía bien el ingeniero, máximo 1.3%, ¿vale? Porque si no, podemos estar desprendiendo la capa. Tenemos desprendimiento. Aquí normalmente, como estamos en México, los aceros no se fabrican especialmente para galvanizar. Ustedes no pueden llegar a una ferretería, a un distribuidor de acero y pedir un acero para galvanizar. O sea, no lo hay. Realmente este proceso está realmente desconocido por muchos, principalmente por las plantas productoras de acero, que no se preocupan por controlar el fósforo y el silicio. Pues aunque traigan el certificado, de todos modos van a crear problemas. No por traerlo, ya se les va a entregar un producto excelente, ¿no? Es que muchas veces, por ejemplo, en las cabezas y en las colas de una colada, pues la proporción de esos elementos va a ser mayor o menor, entonces es importante saber eso. O sea, no es ningún pecado tener una cabeza o una cola, ¿no? Pero sí es importante saber cuánto tenemos para nosotros poder decirle al cliente, ¿sabes qué? Va a pasar esto, si es galvanizable, no es galvanizable. No es galvanizable, ¿quieres que lo galvanice aún así? Sí. Entonces, hermano, ¿qué quieres que te lo galvanice? Y es tu problema después.
Es lo mismo de la curva, pero ahora con cómo se ven las capas. Digamos, un acero con una concentración 0.05 y 0.15, no se van a definir bien las capas, va a ser una capa sin definirse, una combinación, una mezcla pues de hierro zinc. Viene después el acero Ceviste, que es el acero ideal, donde se definen bien las capas. Y el tercero, cuando hay un exceso de silicio y fósforo, igual, eso es un crecimiento desmedido y no va a ser no se van a ver las capas bien definidas. Y aquí sí puede haber gran probabilidad de desprendimiento, ¿no? Lo que les comentaba, los acabados son diferentes de acuerdo al acero, ¿no? El acero Ceviste te va a dar ese acabado, digamos, brillante, bonito, con la flor del galvanizado, ¿no? Cuando tenemos un exceso de fósforo o de silicio, va a ser un acabado a veces, la mayoría de las veces, mate. Y bueno, eso es lo que no le gusta a muchos clientes, ¿no? Hemos tenido muchas situaciones en las que dicen, el proceso de calidad está mal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está mal el proceso de calidad? ¿De dónde? Es que hizo así, dice, enséñame cuál hizo la que dice así, ¿no? Es que hizo, bueno, sácame la norma, dice, no, bueno, ahí le sacamos las tres, que son la norma 004 mexicana, la ISO 1461 y la ACTN 123. Y en ninguna dice que es un acabado de ornato, ni mucho menos. Entonces, el objetivo es, ya se me acabó el tiempo, perdón. Es un recubrimiento para proteger el acero de la corrosión, ¿vale? Son las capas, entonces es lo que les comentaba, cómo va a ser la apariencia de acuerdo a los contenidos. Esto también lo van a tener nosotros. Ahorita le hablo al ingeniero y no hay problema. Es lo que simplemente es la explicación de las diferentes curvas. Es el dominio Ceviste, donde es ideal, y el alto contenido de silicio, ¿no? Pues esto ya lo conocen, esto sí lo conocen, entonces podemos avanzar. Perfecto, entonces una o más fases pueden estar presentes, ¿no? Entonces, aparte que bueno, acabamos de ver una presentación bastante interesante y vamos a tratar de traerla al próximo Galvaforum, que están invitados, va a ser en marzo. Karina les va a hacer llegar la información. Donde dice que el trabajo en frío, o sea, entre menos trabajo en frío tenga un acero es muchísimo mejor, ¿no? ¿Por qué, ingeniero? Porque lo deformas y tienes tensiones residuales ahí atrapadas, las cuales cuando lo sometes a la temperatura de 450 grados centígrados los liberas y tienes normalmente distorsiones en el acero. Y también puede llevar a fragilización en el acero, entonces comprometes la pieza, ¿no? Entonces aquel que diga, no, quiero que se vea así octagonal, ¿vale? En realidad es mejor tener una pieza redonda, digamos, cilíndrica, a una pieza con bastantes curvas y bastantes lados. Ya lo había mencionado, hay que elegir bien al acero, fabricación también. Hay ciertas cosas que se deben tener en el diseño, ¿cierto? Como los barrenos, que son los hoyos que hay en el material para que se rende bien el zinc, ¿verdad? Si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se cuenta con esos barrenos? Se acumula zinc, sí, aparte, o también puede colapsar, exactamente. Ya una vez me tocó, pensé que había un terrorista, pero no. Era nada más que no estaba bien diseñada la pieza, entonces colapsó y ¡pum! Entonces bota el zinc a 450. Afortunadamente no salió nadie lastimado, pero es muy peligroso. Entonces siempre hay que decirle al cliente, ¿sabes qué? Necesito que tenga las perforaciones en donde se puede hacer acumulaciones, que también se sugiere que sean a 4 milímetros de donde se acumula el zinc, por diversas razones también de fragilización. Esto de las fragilizaciones voy a ir muy rápido porque, bueno, esto es el proceso normal. Eso en Coatzacoalcos está muy lleno de corrosión. Toda la línea costera, o sea, México es litoral, ¿no? Entonces se carece muchísimo del conocimiento de galvanizado. Entonces esto es un escenario normal en el litoral de México, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Nueva Orleans, en el Mar del Norte, en Alemania, eso no pasa. O sea, todo está galvanizado, entonces tú ves las estructuras que están muy bien y perfectamente, ¿no? Este también es un tema bastante extenso. Hubo una presentación muy interesante donde dicen que
que realmente el hidrógeno no fragiliza el acero, si se tiene un buen proceso, pero otros dicen que sí. Entonces, hay quienes han demostrado que el hidrógeno realmente se queda en la capa de zinc, que no penetra en el acero, y hay quienes dicen que no, y han demostrado que sí se queda en la estructura del acero. Entonces, es algo muy interesante, se los dejo de tarea. Y si quieren más información, con gusto se las hacemos llegar, no hay ningún problema. Esto normalmente pasa en los elementos de sujeción. ¿Por qué? Porque se forma el par galvánico. ¿Saben qué es el par galvánico? Es cuando se ponen dos metales en contacto. Aunque sea el mismo, uno se va a oxidar y otro se va a reducir, ¿no? Entonces, eso pasa muchísimo con las piezas pequeñas que sujetan a las grandes estructuras. Bueno, esto es lo que pasa principalmente cuando se demuestra que el hidrógeno logra penetrar en la estructura, ¿no? O sea, primero se absorbe y posteriormente se absorbe. ¿Saben la diferencia entre absorber y absorber? Muy bien, entonces, sí, y todos dijeron que sí. Entonces, bueno, penetra, son impurezas, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo si el átomo es mucho más pequeño que el de la estructura cristalina? ¿Serán sustitucionales? Eso, muy bien. Sí, claro. Entonces son impurezas intersticiales, ¿no? Entonces, obviamente se lleva a la falla del material. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, en estos casos no avisa, ¿no? No sabes cuándo va a colapsar la estructura. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tipo de acero que estamos galvanizando. Es lo mismo que hace rato, de cómo se oxida el zinc en presencia de ácido, un tornillo fragilizado, cómo se ven las límites de grano, por así decirlo, donde hay presencia de hidrógeno, ¿no? Fragilización por hidrógeno. Esto es lo que les decía. Esto fue una presentación que dio Javier Sabadell, mi ídolo. Es alguien que sabe muchísimo de galvanizado. Entonces ellos hicieron estudios para ver si realmente el hidrógeno fragilizaba el acero, pero se dieron cuenta que el hidrógeno se queda en el recubrimiento, no hay en el metal base, ¿no? En el acero. Entonces, otra posibilidad es que cuando se está haciendo cuando se está llevando a cabo la reacción del flux al meterlo a la paila, el hidrógeno queda atrapado entre el acero y el recubrimiento. No es precisamente malo, digamos que es como unos tenis de aire, ¿no? Que queda una capa de aire entre los dos metales, entonces le da hasta cierta flexibilidad. Entonces, no siempre es un problema cuando no es un exceso. Los tipos de impurezas que ya los conocen a la perfección, ¿no? Sí, bueno, es lo que les decía, las cosas que puede producir el decapado, un par galvánico, fragilizar el acero o quedarse en el recubrimiento. Esto es lo que pasa si no se cuida. Esto sí es muy importante que lo sepan, porque muchas veces, digamos, los galvanizadores agregan, como ya les decía, ciertos metales al baño de zinc caliente. Entonces, como aquí en México todos quieren que brille y todos quieren que se vea bonito, pues le agregan ciertos metales, ¿no? Uno de ellos es el estaño, otro es el bismuto, que está sustituyendo al plomo. Entonces, son elementos de bajo punto de fusión. Entonces, esos elementos de bajo punto de fusión penetran en los poros y generan cracks. Eso pasó en Alemania, en el Mundial. Se dieron cuenta que, bueno, sí estaba muy bonito, brillaba mucho, pero las fisuras en las estructuras eran grandes, ¿no? Tampoco hubo pérdidas humanas, ni mucho menos, se dieron cuenta a tiempo, entonces sustituyeron todo, ¿no? Hay que tener cuidado siempre con lo que se le va a agregar. Ahora, antes, en la norma anterior, exigían 98% zinc, ahora en la nueva ya es 98.5 y ya va a entrar en vigor pronto, estamos trabajando en eso. Entonces, los aditivos que se le pongan ya depende del galvanizador, pero hay que cuidar muchísimo la cantidad, ¿no? Es lo que les comentaba, en las grietas donde se generaron las fisuras siempre se encontraban los elementos de bajo punto de fusión, ¿no?
como el plomo, el estaño y el bismuto, que son los elementos que se le añaden con diversos fines, pero principalmente en este caso lo que hicieron los alemanes, o la mezcla que se diseñó era para aumentar el brillo, ¿no? Ahora había otra cosa aquí bastante interesante. Cierto. Esto, bueno, en la norma voy a hablar un poco más adelante. Ella. Perdón. Y Daniela, perdón, disculpa. Dani, perdón. Esto no está establecido en la norma y es una de las cosas que decidimos meter. O sea, la apariencia no tiene ningún motivo de rechazo, ¿vale? Entonces, estamos tratando, bueno, más bien ya lo metimos a la norma, vamos a ver qué es lo que sucede. Estos son los diferentes aditivos que se han ido poniendo de acuerdo a las necesidades en diferentes países. En Francia se agregó aluminio, magnesio, estaño, en Canadá titanio, vanadio, con muy buenos resultados, nada más que pues el costo del titanio es altísimo, ¿no? Entonces el que quiera hacer eso pues debe tener clientes también evidentemente muy ricos, ¿no? En Alemania, níquel, 0.04 a 0.55. En Intergalva 2000, Intergalva es el evento más grande de galvanizado que hay en el mundo, con los últimos avances tecnológicos en cuanto a equipo y productos para los aceros y para el galvanizado. Bueno, se presenta, este fue el que presentó el problema de zinc, níquel, estaño y bismuto. Este fue el que presentó las fisuras en las estructuras de los estadios. En Intergalva 2009, bueno, se propuso aumentar la cantidad de aluminio y bajar la cantidad de estaño. Ahora, en este Intergalva, se propuso una aleación de zinc con magnesio. Los japoneses tienen eso en mente, bastante efectiva, 6 veces más que el galvanizado, pero se ve feo. Entonces están tratando de perfeccionarlo, pero se viene eso también. Entonces hay que estar actualizados siempre. Entonces creo que lo más importante es conocer cuáles son los avances que se van presentando para nosotros poder estar preparados, ¿no? ¿Qué tal que llega una planta japonesa con esa aleación y que se come a todos aquí, ¿no? Es importante saberlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los elementos que se necesita tener para que haya corrosión o haya una falla? Un ambiente corrosivo, una tensión aplicada y un material susceptible, ¿no? Entonces eso nos va a llevar evidentemente a una... Es lo que ya les explicaba, por diferencia de potenciales vamos a saber cuáles son los más susceptibles a reaccionar con el oxígeno o no. Y bueno, parece una configuración de un metal noble es que la capa de electrones está casi completa, entonces no va a aceptar ser ni oxidado ni reducido, ¿no? Entonces el oro, el platino, titanio a veces también. Bueno, es lo que les explicaba hace un momento de la diferencia de potenciales. Y bueno, aquí viene otra cosa también muy importante: ¿cuánto dura? ¿No? Ahora con lo que vi ya no sé cuánto decir, porque bueno, es que de verdad hay una cantidad de experimentos que aquí, o sea, en la vida habíamos pensado en eso, ¿no? Entonces, hay quienes en ambiente marino han demostrado que ciertos puentes llevan 100 años y están en perfectas condiciones. Entonces, digamos que con un espesor de recubrimiento de 2.5 mils, o que serían como 60-70 micrómetros, más o menos, dependiendo del ambiente en el que se coloque. Bueno, en un ambiente industrial nos va a durar hasta entre 40 y 50 años, y en un ambiente rural va a ir hasta 80-82 años, ¿no? Obviamente puede variar muchísimo. Se demostró que hubo un puente de 1890 y cacho y sigue funcionando en Holanda sin ningún problema. Entonces varía mucho. Eso es un estudio que hizo la Asociación de los Gringos, pero bueno, nosotros necesitamos también desarrollar nuestra investigación, ¿vale? Normas de galvanizado. Está la nacional, como les decía, la 004, la CTM 123 y la ISO 1461. En México se siguen todas.
pero oficialmente solamente se debe de seguir la ISO y la mexicana, porque la ACTM se considera como una norma extranjera, entonces no tiene validez aquí en México, pero tiene muy buenas cosas, muy buenos parámetros y muy buenos procedimientos a seguir para obtener buenos resultados, ¿vale? Entonces, nunca en ninguna de estas dice que la apariencia es un motivo de rechazo, nunca, siempre y cuando la pieza cumpla con el objetivo, que es durar muchos años, estar protegida contra la corrosión, ¿vale? ¿Qué es rechazable? A veces son las descubiertas que exceden el... ¿Cuánto? Bueno, tú vas a decirlo, ¿verdad? Perdón, ella les va a decir ahora. No tiene que exceder cierta área, ¿no? Para... Pues ya dilo, ya dijiste todo, ya dilo. 0.5% del área. 0.05, perdón. 0.05% del área. Entonces, bueno, eso sí es rechazable. Cuando no, se le tiene que dar una limpieza y una preparación. No se puede nada más aplicar el galvanizado en ahí, porque si hay presencia de óxidos, es como lo que vemos en todos los puentes peatonales de Galojes y de todos lados. Cuando van y los pintan sobre el óxido, ¿no? Entonces, sí tengo la... Bueno, hay una foto de un puente que colapsó en el periférico por eso. Porque uno, no se utilizó varilla galvanizada, no se utilizó acero galvanizado, entonces no te avise cómo se cayó y mató a gente, ¿no? Entonces, esa es otra razón por la que se no puede usar acero galvanizado, ¿vale? Desprendimiento de capa también, obviamente, porque quiere decir que el acero no era apto para galvanizarse o la aleación no era la adecuada, ¿no? A través de la apariencia, grumos, manchas, bla, 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 ninguno es rechazable, siempre y cuando no afecte la funcionalidad de la pieza. Entonces, si nosotros tenemos un supergrumo, una superacumulación de zinc en una unión entre piezas, pues obviamente ahí sí es rechazable o hay que trabajarla, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Al contrario, creo que debería llorar el galvanizador porque sacó muchísimo zinc ahí, ¿no? Esa parte es la que no más va a durar. Exactamente. Y es lo que no entienden. Dicen, este se ve feo. Te está garantizando un mínimo 1000 años, ¿no? de vida útil. Y si no lo creen, cuando se tiene que regresen a reclamar. Exactamente. Y sus bisnietos van a reclamar. Es por eso que tranquilamente cualquier galvanizador dice, si yo tengo espesores de más de 120 hasta 200, te garantizo 50 años, no hay problema. Sin mantenimiento, sin nada. Este es un ejemplo claro porque de uso de varilla galvanizada, porque aquí en México no se utiliza varilla galvanizada casi para la construcción. Entonces, pues no casi. Bueno, sí han utilizado, el Instituto Mexicano del Transporte han utilizado y se está metiendo varilla galvanizada en el aeropuerto también, pero no existe la cultura, no existe cultura de usar varilla galvanizada. Entonces nos decían, es que se consume la capa de zinc. Bueno, pues evidentemente es mejor que se consuma la capa de zinc a que se consuma el acero, ¿no? Entonces un ejemplo bien claro, donde está el viejito, hay varilla galvanizada y de este lado no está galvanizada. Entonces vemos obviamente que ya empieza a haber manchas de óxido y de este lado pues no pasa nada. Por lo mismo de la reacción de sacrificio del zinc, todas las fisuras que incluso puede haber en el concreto pues se van rellenando con el zinc. Y de este lado la estructura va a colapsar más fácil porque los óxidos de hierro son muchísimo más voluminosos que el óxido de zinc, ¿no? O que los productos de corrosión del zinc. Entonces la estructura va a colapsar muchísimo más fácil. Son simplemente cosas de apariencia, ¿no? Por velocidades de enfriamiento distintas, a veces se va a ver manchadito, se va a ver una parte brillante, otra parte se va a ver opaca, pero al final siempre va a quedar un recubrimiento gris mate, ¿vale? Proceso de elaboración del acero, como ya diferentes fases, diferentes contenidos de esos elementos, entonces obviamente no se va a ver un acabado parejo, ¿no? Especialmente en las colas y en las cabezas de la colada, ¿no? Fuimos a un problema que hubo con las cámaras de seguridad de la ciudad. A mí me gustaba cómo se veía, o sea, se veía un aspecto celular así por velocidades de enfriamiento distintas. Para mí se veía muy bonito, ¿no? Pero ellos decían, es que se ve muy mal y que tu procedimiento, y digo, ¿cuál procedimiento, no? Entonces se les mostró esto y bueno, decían que ya estaba bien, ¿no? Después de 3 meses, 6 meses, incluso puede durar un año,
el recubrimiento siempre va a ser gris mar, ¿vale? Entonces no pasa nada, está protegido. Otros ejemplos, 2012 a 2013, 2014 y en el mismo 2014 ya tenía una apariencia mate, gris. Esto es algo muy bonito que nosotros descubrimos en la solución. Los años y el amor se van, pero el galvanizado se queda. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, pueden contactarme a mí o a cualquiera de los del equipo de Internet. Creo que les van a asistir con mucho gusto. Esta presentación sí la vamos a pasar, no hay problema. Y muchas gracias por tu atención. Y es bueno que los estudiantes ahora entren a la industria, porque cuando ustedes ocupen los puestos que tienen esas personas que no entienden, bueno, ustedes ya van a saber por qué se ve feo o por qué se ve manchado. Digo, en muchísimas cosas, no solo en el galvanizado, en otras áreas también. Entonces, si ustedes visitan las plantas y se empapan del conocimiento, no, nos vamos a ahorrar, bueno, no son problemas, yo lo veo como algo entretenido, ¿no? Entonces, muchas gracias otra vez por su tiempo.